Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien, gracias. Hoy estamos a la distancia, Jordi y yo, porque Jordi está gozando de las tierras de la reina Isabel. Claro que como vamos a hablar de un tema rimbombante, es perfecto dónde estás, Jor. Claro, tenía que grabar yo desde una locación que aludiera al tema. Oye, bueno, yo quiero hacer un disclaimer antes de empezar. Este tema Jordi lo domina de una manera importante y yo estoy emocionada de escucharlo hablar de este tema. O sea, de verdad, pongan atención a la cátedra que va a dar Jordi esta mañana. Y justo me emociona mucho y por eso cuando platicaba con Clau sobre hacer este podcast era por eso, porque honestamente es algo que me gustó tanto, que me emocionó tanto, que quiero compartírselos, quiero que lo platiquemos y quiero que ustedes también se emocionen. Y el tema es la exposición de Cartier en México. Se llama El diseño de Cartier, un legado vivo. Está en el Museo Jumex y, bueno, empezó el 15 de marzo. Abrió sus puertas el fin de semana del 15 de marzo y va a estar ¿hasta cuándo, George? Hasta el 14 de mayo. Fue justo del miércoles 15 de marzo al 14 de mayo va a estar en el Museo Jumex. Bueno, creo que lo primero que tenemos que establecer, George, si estás de acuerdo, es platicar cuál es la importancia de que esta exposición haya vuelto a México después de 24 años y cuáles son las diferencias, ¿no? Un poquito de eso. Yo creo que justo es muy importante que se estén haciendo este tipo de exposiciones en México, sobre exposiciones de moda, que realmente no se tienen mucho. Y creo que nosotros que somos apasionados, aprovechamos cuando viajamos a otras ciudades, cuando tenemos la oportunidad de estar fuera y hay una exposición que vale la pena ir a ver, nos hacemos un huequito en nuestras agendas para ir y visitar esas exposiciones. Y justamente creo que esta que tenemos ahorita en el Museo Jumex es ese tipo de exposiciones por las que valdría la pena viajar. Creo que son esas que como turistas internacionales que vengan a México tienen que aprovechar para verla y como locales mucho más. Como dices, esto se exhibió hace 24 años en Bellas Artes y esta vez es en el Museo Jumex. Lo que cambia en la exposición, que esto es muy interesante, estas exhibiciones de Cartier se hacen con las piezas del archivo de Cartier. Ahorita les contamos qué es este archivo. Pero digamos que son de alguna manera las mismas piezas. Van cambiando porque a cada ciudad le prestan diferentes piezas. No siempre se prestan las mismas. Y también van añadiendo piezas de coleccionistas privados que prestan sus propias piezas para estas exposiciones. Y cada una es adaptada al mercado local. Entonces, dependiendo mucho de la curaduría que se hace y el espacio donde se presentan, esta exhibición cambia de ciudad en ciudad. Digamos que el corazón de la exposición es lo mismo, que son las piezas de Cartier y la evolución de su diseño, pero se adapta a cada ciudad donde se presenta. Hablando de que se adapta a cada ciudad donde se presenta, una de las cosas muy importantes de esta exposición es que está curada por Ana Elena Malet y la museografía fue diseñada por Frida Escobedo. Son dos mujeres mexicanas muy importantes en la escena del arte y la arquitectura en nuestro país. Y Jordi, una de las cosas que hizo es escribir un texto para él y entrevistó a Ana Elena Malet. Entonces, quisiera también que platiquemos un poquito más del trabajo de Ana Elena con esta exposición, porque Ana Elena, una de las cosas que se vincula con lo que decía Jordi, de que tienes que cada ciudad tiene su personalidad. Creo que una de las cosas que tiene esta exposición es que el ojo de Ana Elena es muy importante para la curaduría de las piezas, ¿no? Y se me hace increíble que justo hayan elegido a estas dos mujeres tan importantes en el arte y en la arquitectura, pero que justo sea una exposición hecha por mujeres. Me gusta mucho porque es otra sensibilidad, otro approach. Y hablando de Ana Elena, ella ha dedicado su trabajo curatorial bastante
a la moda y los textiles mexicanos. Ella ha buscado darle un lugar a la indumentaria, al vestir y a todo esto en los museos, a la moda. Ha curado varias exposiciones en el Franz Mayer y creo que esto es como un pico, ¿no? De ver que se ha logrado, que es lo que me parece emocionante de que ella cure esta exposición, que pues sí, ha estado luche y ahorita se logra esta exposición con el apoyo de una gran marca. O sea, la iniciativa viene desde la marca, pero me parece ya una pieza clave para tener esta curaduría tan cool. Sí, y creo que una de las cosas bien interesantes es cómo aborda Ana Elena o cómo hace este cruce entre el arte y la moda y la joyería. O sea, como que ella tiene mucha sensibilidad para entender estas artes desde el impacto que han tenido socialmente en un momento de la historia y cómo eso ha generado pues en su momento un hype o sea, como que te va contando la historia de que estas piezas vienen de un lugar y de dónde vienen y cómo vienen de ese lugar y quién las hizo y cómo las hizo. O sea, y eso lo hace en todas sus exposiciones, que eso me gusta mucho, cómo se basa en un momento histórico para contar una historia, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, hablando del diseño museográfico de Frida Escobedo, está bien padre que la inspiración es una fotografía en blanco y negro de las pirámides de Tenayuca, que es una fotografía de Joseph Albers, pero lo que dice que le interesa mucho es una fotografía en blanco y negro, se ven como las pirámides allá al sol, y lo que le interesaba mucho era la abstracción y la textura que se puede ver de las pirámides, creando como estos panelitos. Y entonces para esta exposición se mandaron a hacer más de 1000 paneles de concreto, cada uno es diferente a otro porque hicieron a mano y te sumerge en una oscuridad total, pero ves el relieve de estos paneles. Entonces es como estar en las pirámides un poco, es como también regresar a las minas. Quería esta oscuridad y esta sensación de que estabas en la mina para hacerte pensar, obligarte a pensar en el proceso más básico de elaborar una joya, que es desde extraer los materiales. Claro, y además una de las intenciones de Frida era como justamente darle el protagonismo, como es lo lógico, a las piezas, de una manera, como tú dices, haciendo alusión al México prehistórico, ¿no? Y que te dé una sensación también de frescura, ¿no? Porque o sea, entras al espacio y se siente fresco, sí. Se siente como cuando entras a la parte de abajo de una pirámide. Es muy impresionante, ¿no? Sí, completamente, es como de zona arqueológica. Sí, totalmente. Y o sea, bueno, a mí me gusta que además sentirías que, bueno, se fijan que las pirámides tienen esta textura como rugosa, puede ser. Estos paneles no, estos paneles son lisos. Entonces también te da una sensación como de... Te dan muchas ganas de tocar las joyas, pero también tocar los paneles. Y los paneles sí, los puedes tocar. Los paneles sí los puedes tocar, las joyas no. Las joyas no, pero es como esta sensación de, quiero tocar y tocas el panel y está increíble. Sí. Y justo Frida me contó que estos paneles estuvieron almacenados y entonces como los fueron haciendo a mano, le urgía que pudieran ir saliendo para ya colocarlos en el Jumex, porque seguían saliendo, o sea, más de 1000 paneles. ¿Se pueden imaginar eso en un espacio guardado? Era prácticamente imposible almacenarlos por mucho tiempo. Entonces esto también se hizo con muy poquito tiempo de anticipación, justo para que esos paneles llegaran directo al Jumex. Y luego me contaron ayer justo que la gente va y dice, ¿qué hago para tener estos paneles en mi casa? Eso también me parece increíble. O sea, ¿cómo es esta sensación de que toda la exposición la quieres tener en tu casa? Las joyas, los paneles, todo. Y también otro detalle al que tienen que poner atención es en las vitrinas donde están expuestas las joyas, particularmente donde están los cocodrilos de María Félix y la serpiente de María Félix. Fíjense en cómo, o sea, no es un escalón regular, sino que siguen esta forma de tablero talud que tienen todas las pirámides prehispánicas y también... las zonas mineras también se manejan en México con tablero talud. Existe una relación histórica entre estas dos figuras que también queda ahí puesta en la exposición, que todo el tiempo le están vinculando con México. Y otro gran detalle de este vínculo con México que se traza desde el primer momento es con la joya con la que abre la exhibición,
que es un broche de pirámide de 1936 que se mandó a hacer por encargo especial a Cartier, pero es un broche de diamantes con la forma de una pirámide. Y entonces es muy lindo arrancar con eso la exposición. Está hermosa esa entrada al museo, o sea, esa entrada al espacio oscuro y ves un pequeño broche que brilla como si fuera una luminaria. Es muy impactante. Sí, entonces ya desde ahí es muy redondito todo, ¿no? Como sí, totalmente. Para mí eso es como es como el clímax de esta primera parte de la que les hablamos, en donde juntamos el diseño de Frida, la curaduría de Ana Elena, México, Cartier, y con ese broche como que queda todo ahí, todos estos 4 puntos recalcados con ese. El vínculo más importante con México y Cartier es María Félix. Sí. Y bueno, este es el vínculo más grande con Cartier y Jordi. También. De ahí nace mi obsesión por Cartier. Y se ha hablado muchísimo de estas piezas que se mandó a hacer María Félix, que eso es con lo que vamos a cerrar, pero se ha hablado muchísimo de estas piezas que se mandó a hacer María Félix en Cartier, y el trabajo y yo quisiera decir como lo forward o lo adelantada o lo increíblemente visionaria que fue María Félix junto con Cartier para hacer estas piezas. Otra cosa que son reflejo de estas piezas es del desarrollo tecnológico de Cartier. Más allá de lo visionario estéticamente que fueron, estos cocodrilos, estas serpientes, tienen una movilidad que impresiona, que en joyería no se había visto. Justo a eso me refería con la visión. Sí. Y ahora sí vámonos hasta atrás y ya de ahí arrancamos a cómo vemos esta evolución a través de la exposición. Así que les vamos a dar un mini recorrido de lo que van a ver en estas 5 núcleos en los que se divide. Antes de hablar de los 5 núcleos, me gustaría que hablemos rápido de qué es el archivo de Cartier. El archivo de Cartier está dividido o conservado en 3 lugares. En Londres, donde está Jordi, en Nueva York y esencialmente en París. Y estos archivos reúnen diferentes formas de registro, fotografías, moldes y dibujos de las piezas que ha creado Cartier de alta joyería para diferentes clientes, ¿no? Entonces, está muy impresionante porque muchas cosas de esos archivos están en la exposición, o sea, van a poder ver los dibujos, van a poder ver fotos de algunas piezas y obviamente como la documentación paso a paso de las piezas que encuentras en la exposición, ¿no? Sí, solo para agregar que este archivo esta labor de recuperar las piezas históricas de Cartier comenzó hace 50 años y ahora existe un departamento en la marca encargado de esto, en donde ellos están monitoreando todas las subastas que hay en el mundo, las subastas joyeras, para recuperar piezas icónicas de Cartier o que fueron hechas por ellos, encargos particulares. Entonces es como una manera de autopreservar su legado, y por eso son estas grandes búsquedas. También hay de pronto unos clientes que si fallece el cliente o así, los herederos van directamente con Cartier a venderlo, y ellos muchas veces compran de regreso estas piezas. Sí, y además es importante, o sea, que Cartier registra desde que el cliente hace la compra de la pieza, registra esto en sus archivos y se empieza a generar la creatividad y los bocetos y todos los detalles de esta pieza. Entonces Cartier sabe perfectamente quién fue el primer dueño de esa pieza, que eso también es muy interesante porque si esa pieza cambió de dueño con el paso del tiempo, se tiene el registro desde el principio, ¿no? Sí. Entonces es una forma también de rastrear estas joyas que son... O sea, son muy impactantes. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a cómo está distribuida la exposición y cómo está planteada la museografía de esta exposición. La exposición arranca con la sección que se llama Los primeros años, en donde nos vamos como a lo más viejo que vamos a poder encontrar de la marca, que es, bueno,
hay piezas que son desde finales de 1800 a principios de 1900. Entonces, uno de los sets más impresionantes que tenemos aquí es una pechera, una tiara y una gargantilla. Pero lo que tienen que poner atención aquí es, documenten que en ese momento estaba de moda el estilo guirnalda. Entonces, lo que vamos viendo en estas joyas es cómo se van entretejiendo los metales para formar estas guirnaldas como... Pues sí, como de construcciones clásicas, sí, de construcciones griegas o romanas que tenían mucho el uso de guirnaldas, sobre todo en los pórticos, en todos estos grandes obras de arquitectura, y lo vemos aquí traducido a joyería. Y también en esta traducción a la joyería se ven los avances tecnológicos y técnicos que están asociados al diseño. Eso me parece importante, porque... Justo una de las cosas que dijimos ahorita del avance y la visión que tenía la Maison para hacer estas joyas que hicieron para María Félix tienen que ver con el movimiento y con la tecnología y los tecnicismos que las hacen más impactantes, ¿no? O sea, que abrazan el cuerpo, o sea, que están hechas como si fueran parte de ti. Sí, y aquí también parte de lo interesante es que son estas piezas tan grandes a momentos o tan vistosas que están muchas veces articuladas para que tengan más de un solo uso, porque de pronto tienes esta tiara gigante y es como, bueno, pero o sea, ¿cuántas ocasiones tienes de usar esa tiara? Pues le quitas la parte del medio y lo haces broche, luego ese broche se puede hacer collar. Entonces eran, digamos, de alguna manera multiusos, pero por la importancia de la joya realmente, para que se lleve más allá. Y también era un momento en el que las joyas se usaban en el día a día. No era como ahora que guardas la joya para una ocasión especial, sino que las joyas, la gente de la aristocracia que tenía joyas de este nivel, las usaba en su vida cotidiana. Entonces las hacían multiusos también para que les pudiera sacar más provecho. Sí. Después pasamos a la segunda etapa. Vamos a la segunda etapa, es curiosidad universal. Con curiosidad universal se refieren a la visión que tuvo, la influencia que tuvo Cartier de otras culturas en el mundo. Justamente en estos años los tres hermanos Cartier se van a vivir a diferentes ciudades. Donde mencionó Clau que está el archivo. Uno se fue a Nueva York, otro se fue a Londres y otro se quedó en París. Y desde su cancha cada quien tuvo distintas influencias. El hermano que estaba en Londres recibió mucha influencia de la cultura india. Entonces, de pronto vemos estas piezas. Otro era muy egipcio. Y también vemos estas piezas como el escarabajo que tenemos ahí en la exhibición, en donde se puede ver perfecto. También hay otras, de pronto, influencias de los dibujos chinos. Entonces, tenemos una lámpara que, si te fijas bien y te le quedas viendo, vas a ver que están impresos estos dibujos chinos. Y pues es muy interesante como ver esta comprensión que tienen ellos de lo que entonces se le conocía como países exóticos. Sí, era como la admiración a esas cosas que no, como dices, exóticas, o que veían exóticas porque no estaban en su vida cotidiana, sino que se salían como de la norma que ellos conocían, y entonces por eso era como también una visión un poco futurista, ¿no? De decir, esto es lo que va a estar de moda o va a constituir un legado. Sí, exacto. También algo interesante que pasa con esto es que empiezan a introducir más color. A partir de esta joyería se empieza a introducir un poco el color que va a llegar de lleno en la siguiente sección, pero también es una influencia importante. Sí, la siguiente sección es el gusto de Jean Toussaint, ¿no? Esa es la tercera parte, y es la visión de la primera directora creativa de Cartier, que fue en los años 30, ¿no? Sí, fue en los años 30 y es un personaje súper interesante. Yo creo que en la misma manera en la que se admira tanto a Coco Chanel, creo que deberíamos admirar a Jean Toussaint, que fue una mujer muy muy importante en la moda, una mujer que con su gusto cambió la industria, cambió la historia, y que fue de las pocas que llegó a tener esa clase de poder en los años 30. Entonces es solo para dimensionar un poco la importancia de Jean Toussaint, que para mí
no ha sido, no es el personaje que tendría que ser. Sí, yo también creo que no está, o sea, está underrated, ¿no? Como que ella debería de ser más nombrada de lo que ha sido en la historia de la moda en general, porque también ella puso sobre la mesa este gran símbolo de Cartier que es la pantera. Claro, porque a ella misma le decían la pantera. A ella le decían la pantera, ajá. Pero justamente el otro día dije, qué padre que te apoden la pantera, porque eres sí, indomable, pero... Sí. Me parece súper cool. Lo que tiene de interesante esta sección, les digo, es el uso del color. Entonces empezamos a ver cómo se combinan también diamantes con piedras preciosas, que antes era como o puro diamante y la piedra o pura piedra de color, pero no estas combinaciones. Y aquí con Jean Toussaint empezamos a ver cómo se introduce mucho el color y cómo se hacen estas combinaciones hasta llegar a la parte más colorida de Cartier, que se llaman es el brazalete Tutti Frutti, en donde vean un brazalete como lleno de colores. Es de los años 30 y ese brazalete Tutti Frutti da pie a que se empiezan a hacer estas creaciones tan coloridas de Cartier. Y lo que me parece también muy interesante es que al lado de ese brazalete hay un collar que es de 2021. Esa es como la pieza más nueva que tienen. Ese collar fue prestado para la exposición, es de un comprador. No te revelan quién es el comprador de ese collar, pero de un cliente que en 2021 compró un collar Tutti Frutti de alta joyería. Entonces puedes ver como estas comparaciones entre la pieza de 2021 y la pieza de los años 30. Y aunque sí se ve más contemporáneo, la esencia es la misma. Es como... Me gusta mucho eso, como poder reconocer el pasado traído al presente, pero que al final estas inversiones en joyería, porque sí son inversiones realmente, son atemporales y al final las joyas sobreviven el tiempo. Totalmente. A mí esa parte de la exposición es una de mis favoritas. O sea, me parece como bien bonito ese comparativo de este es 2021 y esto es de 1930. Y me gusta cómo esas piezas tienen una mezcla, o sea, la mezcla y el trabajo que tienen, pues sí, artesanal, porque cada pieza está colocada de una manera específica y el color está pensado para que te cuente una historia. Eso me dio mucha emoción, porque además a mí me gustan, obviamente amo los diamantes, por supuesto, sí, pero amo las piezas que tienen color. O sea, estas piezas que juegan con piedras de colores me parecen muy interesantes y muy llamativas, como que no las puedes dejar de ver, porque además cómo juegan con las texturas también es muy, o sea, como muy intrigante. ¿Por qué pusieron eso ahí? ¿Por qué pusieron esto acá? ¿No? El movimiento que tienen las piezas es distinto. Es impresionante. Bueno, entonces de aquí pasamos a la etapa 4, que es medir el tiempo. Y en medir el tiempo justamente es un vistazo hacia la tradición relojera de Cartier. También ellos eran una casa relojera. Ellos inventaron el reloj de pulsera, que lo inventaron para Santos Dumont, un piloto brasileño que pues no podía sacarse su reloj de bolsillo para revisar la hora. Entonces Louis Cartier le creó el reloj. Por eso se llama Santos, ese reloj. Me sigue gustando más el Panter porque se me hace un reloj súper elegante y sofisticado, pero el Santos es mi segunda pieza relojera favorita de Cartier. El mío es el Tank. El tuyo es el... Ah, sí, cierto, el tuyo es el Tank. Sí. Me parece que, bueno, además de la historia y cómo he visto yo, o sea, que he ido a varios eventos relojeros de Cartier, la evolución que van teniendo las piezas sin perder su esencia también me parece como muy interesante, ¿no? O sea, adaptan el momento en el que estamos viviendo a esas piezas históricas y les dan un poquito de, no sé, como un hint a la actualidad distinto, y eso me parece muy hermoso. O sea, me gusta mucho cómo los relojes de Cartier tienen este vínculo con el pasado y el presente. Sí, bien, claro, interesante. Lo ves y es atemporal y o sea, entiendes de dónde vienen los relojes nuevos hoy, pero ves el de hace 100 años y también es hermoso. Y otra parte bien interesante que tienen aquí en la parte de relojes de Cartier son los relojes misteriosos, que son
son estas piezas en donde no le ves el mecanismo, que justo son como de cristal, o sea, las carátulas son de cristal y ves las manecillas en medio y las manecillas parece que están ahí flotando y se mueven. Entonces le llamaban los relojes misteriosos porque justo era una innovación tecnológica muy cañona de la época el lograr cómo estas piezas joyeras de relojería se movían, cómo era el mecanismo para que pareciera que estaban flotando las manecillas pero no veías qué las movía. Y ahí el tema es que justamente lo que se mueve son los cristales. Y el mecanismo está en la base y se van moviendo los cristales. Uno de estos relojes que tienen ahí perteneció a Barbara Hutton, que es la heredera del imperio Woolworth, y ella tenía una casa en Cuernavaca, que es el hotel, lo que es, hoy es el Hotel Sumilla, y entonces ahí es donde ella tenía este reloj, que hay otro vínculo con México. Esa es otra de las cosas muy interesantes de esta exposición. O sea, estos datos a mí me sorprenden, ¿no? Porque hay un vínculo con México bueno, obviamente es un vínculo con México en toda la exposición, pero no nada más a través de María Félix, que eso es lo que me gusta muchísimo. Sí, ¿se acuerdan que les habíamos platicado de Gloria Guinness, que es la única mexicana que ha estado en este Salón de la Fama? Pues bueno, justamente me contaba Ana Elena que ella también tuvo una relación estrecha con Cartier, que para esta exposición no tienen piezas que hayan pertenecido a Gloria Guinness, pero que al investigar como estos vínculos entre México, mexicanos y Cartier, Gloria Guinness era una de las grandes clientas también de la marca. De acuerdo. Y bueno, por último, y pues sí, una de las cosas más esperadas de esta exposición es María Félix, el módulo María Félix, que María Félix está vinculada obviamente a México y a Cartier por los dos cocodrilos que son muy impactantes y la serpiente. En lo personal, me parece mucho más impactante la serpiente que los cocodrilos. ¿A ti? A mí los cocodrilos. Es que, ¿sabes qué? No me esperé que brillaran tanto. Quiero que hables de los cocodrilos. Voy a hablar de los cocodrilos. Justamente este collar de María Félix son 2 cocodrilos engarzados de oro macizo. Y son completamente articulados, entonces se mueven. Yo siempre los había visto alrededor del cuello, pero pues es por la caída que tienen. Pero para esta exposición se decidió exhibirlos por separado, justamente como para demostrar la versatilidad que tienen, para enseñar que son realmente una joya, pero también es como joya objeto. La leyenda cuenta que María Félix llegó a la boutique de Cartier en París con un cocodrilo bebé y les dijo, quiero que me hagan esto, pero en oro y piedras preciosas, y que se fue y dijo, pero rápido porque crece. Esa es una leyenda, no está comprobado que haya sucedido, pero me encanta. Pero rápido porque crece. Sí, exacto. Y también para destacar un poco la importancia de María Félix para la marca, es que se convirtieron sus pedidos en estos pedidos realmente icónicos por su excentricidad, por haber sido realmente pedidos fuera de serie. Entonces se convierten en esto tan especial que incluso que genera esta relación entre Cartier y los cocodrilos, ¿no? Como así como la pantera, es automáticamente piensas en Cartier. Yo creo que ahorita cuando hablas de joyería no puedes pensar en un cocodrilo sin vincularlo un poco a Cartier. Ellos han creado piezas a partir de esto que no son ni la mitad de espectaculares. Digo, son hermosas, son padrísimas. Han hecho estas piezas de alta joyería de cocodrilos también. Pero es que lo ves y se ven chiquitos a comparación de los de María Félix. Y son piezas carísimas, con muchísimo diamante, con mucha esmeralda. Pero no se ven ni la mitad de impresionantes. Creo que una parte muy importante de esta pieza, de este collar de cocodrilos que se pueden separar, tiene que ver con cómo brillan y cómo están y cómo es el trabajo del color. Uno de los cocodrilos tiene diamantes, está hecho por incrustaciones de diamantes amarillos. El otro está cubierto de esmeraldas. Esto, además de que es una oda a la tecnología y a la técnica, la verdad, porque fue hecho en 1975, o sea, no es una cosa que se hizo hace unos años, no en el 2000, no en los 90, me explico. Es una pieza que lleva
ya muchos años existiendo. Y cómo está, además de la idea de que estos cocodrilos se puedan separar, cómo trabajan con el color y la posición de cada uno, también es muy importante, porque se ven las escamas de los cocodrilos, ¿no? Bueno, sí se llaman escamas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Como esta rugosidad la textura del de su cuerpo, piel. la textura de la piel que tienen los cocodrilos es muy impresionante porque la ves en esta joyería, ¿no? No es nada más que son las caras y la perfección de la forma, sino también es la perfección de la textura del cocodrilo. Y, a ver, voy a dar los datos exactos para que se impresionen también. Son 1023 incrustaciones de diamantes. Tiene 1023 diamantes, 1060 esmeraldas. Y luego, para los ojos, un cocodrilo tiene 2 cabujones de esmeralda y otro tiene 2 de rubí. Entonces, es en verdad espectacular. Yo, la verdad, cuando vi la pieza, a lo lejos vi como algo que brillaba y dije, son los cocodrilos. Y me acerqué, no sabes la sorpresa. Sí es un collar que por muchos años he admirado. La única persona que ha usado ese collar, además de María Félix, es Mónica Bellucci para Cannes. Mónica Bellucci. De usarlo de la vida real. Se ha usado para editoriales y otras cosas, pero para... muy poco también. Para un evento real. Pero para un evento real, Mónica Bellucci fue la única que ha llevado este collar. O sea, por eso era para mí importante contar que Jordi es el catedrático de este día, porque estaba impresionado, estaba emocionado, estabas gozando la explicación como nadie más en la sala. Sí. Entonces, cuéntanos. Lo he o sea, usado no muchísimo. sé si tienes... Quiero hablar más de justo de todo lo que está también, para que vayan y sepan qué tienen que poner atención. Hay unos broches y unos collares de pantera que no pertenecieron a María Félix, pero ella tenía unos muy similares. Entonces existen fotos de ella en los hipódromos. A ella le apodaron la dama de los hipódromos por cuando tuvo a su esposo, el señor Berger. Vivían medio tiempo en París y medio tiempo en México. Ellos compraron un hipódromo y se hizo esta figura recurrente de todos los deportes equinos, María Félix, siempre vestida impecable. Y entonces hay fotos de ella usando estos broches de pantera y su collar de pantera. Esas piezas no sé dónde estén, no se sabe, pero no son parte del archivo Cartier. Pero aquí nos ponen unas similares como para que imagines. Lo que sí tenemos de ella también, que son unas joyas que yo desconocía. Hay unos aretes de serpiente en oro y lápiz lazuli que están impresionantes. Y justo nos explicaban de eso, que es muy estudiada la manera en la que está enrollada la serpiente y cómo está distribuido el peso, justamente porque es un arete y tiene que aguantarlo tu orejita, tu lóbulo. Entonces tuvieron que hacer muchas pruebas para que se distribuya bien el peso y que sea equilibrado. Y quiero hablar también ya nos queda poco tiempo, Yor, y me gustaría hablar de la serpiente tan preciosa de Cartier. También es espectacular esa serpiente. En números se las voy a decir. Está hecha de platino, oro blanco, oro amarillo y tiene 2,473 diamantes. También. Esto es muy fuerte, o sea, 2,473 diamantes. Pero también tiene 2 esmeraldas. Ajá, sí. Y tiene también barniz. La parte de abajo está barnizada en rojo y verde. Y negro, ¿no? Uh-huh. Lo más impresionante es que pesa 178 quilates. Sí. O sea, wow. Y de verdad es una obra de arte. A mí lo que más me impresiona de esta serpiente es el movimiento. El movimiento, o sea, la serpiente se mueve como si se mueven las serpientes en la vida real. Sí, o sea, tiene ese movimiento como que se van acomodando, como que se va acomodando en cada curva la serpiente. Sí. Es muy fuerte. No, y la verdad es que ahí sí agradezco mucho la decisión museográfica de haber puesto a los cocodrilos y a la serpiente no como collar, sino para poder apreciar el movimiento, de ponerlos en otra disposición. Eso es muy buena decisión. Se tardaron en hacer esta pieza 2 años, más o menos 2 años en fabricarla, y mide de largo 52 centímetros. O sea, ¿saben lo que significa eso? Además, es más larga que una regla de la escuela.
Híjole, sí, Está es muy muy fuerte impresionante. No, en verdad, no se pierdan la exposición. Me quedé con ganas de decir más datos que tengo, pero bueno, era un resumen, era tratar de explicarla, de compartirles esta emoción y de decirles sí vayan. En el punto MX tenemos la entrevista con Ana Elena Malet y además, la entrevista completa y además yo reto a Yor que nos haga como una nota en la que nos diga como los 10 datos más interesantes de la exposición y más curiosos para que lo lean y vean, o sea, como sí. Si hay muchas cosas que tienen que saber y el día que vayan a la exposición todo les va a hacer match. Me late, me encanta la idea. Bueno, yo creo que es obvio, pero dime tu pieza favorita de la exposición. Mi pieza favorita, los cocodrilos, 1000%. Wow. Bueno, yo obviamente mi pieza favorita de la exposición es la serpiente. Ajá. Pero voy a decir una pieza favorita más mundana para que no nos vayamos solo con la obviedad. Hay unas bolsas y unas cigarreras que van a ir viendo a lo largo de la exposición. Hay una en forma como de huevo, hay una que es así plana, preciosísima, que tiene como una texturita. También fíjense en esas otras cosas que no son las grandes joyas, porque creo que ahí también van a encontrar como un legado de la marca que es menos obvio. Sí, es muy interesante ver cómo esta parte de objeto Cartier también. En la parte de curiosidad universal, ahí es donde van a ver mucho de esto. Sí, de acuerdo. Y pues bueno, esto fue Hablemos de Moda. Nos escuchamos el próximo martes. Síganos en @hablemosdemoda1, @el_México y a mí me encuentran como @Jordi L. Rivas. Y a mí como Cándano Clau en Instagram y pues nos escuchamos el próximo martes. Bye. 3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.